versículo 26 del capítulo 1 de Génesis dice, hagamos. Cuando habla de hagamos, está hablando pluralmente. No es solo Dios, no es solo Jehová, no es solo Jesús, no es solo el Espíritu Santo. Los tres hacen una sola persona. Por eso es que dice que Él tiene la potestad de ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él donde quiera está. Pero dice que Él habita. ¿Él habita dónde? En medio de la alabanza. Pero también habita en los contristos de corazón. Y eso lo dice la palabra. Y por eso es que mire, hoy cuando hablamos del nacimiento de Cristo, la verdad central dice, puesto que Él es el Rey, Jesús es digno de nuestra adoración y alabanza. Y mire qué precioso. Isaías están hablando, está profetizando casi 560 años antes de que esto aconteciera. Está hablando y diciendo que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. También en el libro de Génesis habla, cuando el Señor da la sentencia a la mujer y al hombre por haberle desobedecido, le dice que a la mujer le dijo que con dolores daría luz. Pero también le dice, le herirás tú en la cabeza, pero ella te herirá el carcañal, porque de ella iba a nacer el Redentor. Amén. Entonces, toda la palabra nos habla del nacimiento de Cristo, mi hermano. Pero yo quiero ser preciso y conciso con esto. El Señor, es cierto, nace. Pero cuando el Señor habla de un nacimiento, está hablando desde que, como dice Segunda de Corintios en el capítulo 5 y el verso 17, dice, de modo que ¿qué? No tenga pena, mi hermano, yo no vengo con la intención de dañar ni de molestar a nadie. Solo quiero aclararle por la palabra y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que antes yo hacía, ya no lo puedo hacer más. Porque entonces Pablo dice en Gálatas capítulo 2, el verso 18 dice, si las mismas cosas que antes yo hacía, las vuelvo a hacer, transgresor me hago. Porque entonces la palabra se contradiría y hay algo que el Señor no puede hacer, que es contradecir a su palabra. Por lo consiguiente, cuando la palabra habla del nacimiento sí del Señor Jesús, usted podrá celebrarlo hoy el nacimiento de Jesús. Pero el otro año va a volver a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero Jesús nació un 22 de abril, porque fue el día que yo lo reconocí como mi Salvador. ¿Usted se recuerda el día que Cristo nació? ¿En usted? ¿Cuándo? Dígame una fecha, ¿hay alguno? ¿Ah? Sí, cuando venimos, pero ¿en qué fecha nació en ustedes? El día que ustedes vinieron. Esa es una fecha muy importante, mi hermano, que nosotros tenemos que tener presente. En mí nació un 22 de abril del 2003. Y permitió completar la obra un 22 de octubre del 2009. Fue cuando yo me pude bautizar y ya pude ser un miembro activo en las cosas de Dios.
Entonces, para hablarle del nacimiento de Jesús, hay muchas cosas que nosotros nos dicen y nos enseñan que sí, Cristo nació, mi hermano. Es por eso que ahora, si usted me quiere acompañar en su Biblia, en el capítulo 9 del libro de Isaías, nos vamos a dar cuenta, y yo le estaba diciendo a usted, que Isaías profetiza 560 a 565 años antes de que Cristo apareciera en la tierra. Él empieza a profetizar y empieza a decir otras cosas muy bonitas, que Él era el redentor del mundo, bendito es el Señor. Y mire cómo empieza Isaías en el capítulo 9. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zebulón, en tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Hermano, quizá nosotros estemos pasando hoy la vida algo difícil, como cristianos, como hijos de Dios, porque eso es la tarea, eso es parte de la vida del cristiano, que muchas veces nosotros nos veamos aún creyendo que estamos derrotados, porque aún la palabra habla, caídos, pero no destruidos. Porque va a llegar el día en que el Señor va a extender su mano y nos va a levantar. Va a llegar el momento en que la situación difícil va a pasar. Hablaba con alguien yo ayer y le decía, muchas veces escuchaba a un predicador y decía, muchas veces a nosotros como cristianos para crecer nos tiene que pasar lo de la curva de la J. Y me puso en qué pensar, pues, esperando la explicación, porque dice que nosotros todos estamos como la J, hasta arriba todos. Pero llega el momento en que vamos a empezar a descender y creemos que no hay respuesta para nuestras vidas. Pero llega el momento en que cuando ya la J viene bajando, empieza a agarrar una vuelta. ¿Y para dónde agarra después? Para arriba. Y nosotros tenemos que tomar la actitud de la J, aunque un día estamos arriba y consideramos que nada nos va a botar, va a llegar el momento en que nosotros vamos a empezar a descender aún espiritualmente, porque todos tenemos nuestros bajones, mi hermano. Todos tenemos nuestro momento en que consideramos que ya no somos ni siquiera dignos de presentarnos delante del Señor. Y un hombre a quien yo he admirado, que hizo descender fuego del cielo por 3 veces, llegó el momento en que el Señor creyó que lo había abandonado. Solo yo he quedado, decía. ¿Quién era? Solo yo he quedado. Y por lo consiguiente, esta cueva va a ser mi refugio. El Señor no te quiere en la cueva. El Señor le dijo, vente al monte. Pero primero encontró la cueva y dijo, no, este es mi lugar. Nosotros no es ese nuestro lugar. Para nosotros va a llegar el momento en que la luz va a brillar, mi hermano. Como cristianos vamos a sufrir, es verdad. Imagínese Cristo como el Hijo de Dios, como el Redentor del mundo. ¿Por qué usted cree que los israelitas no creyeron en Jesús? Porque ellos siguen esperando a un gladiador como lo que creían que tenían los filisteos. Querían ver un gran hombre, bien ceñida su espada, bien puesta su armadura. Pero él vino como un cordero, dice la Biblia, manso y humilde. Pero ahora ellos lo esperan, y como ellos hoy lo esperan, así va a venir. Pero hoy viene ceñido de poder y de gloria. Hoy no viene manso y humilde como ese cordero. Hermano, pero nosotros que hoy le conocimos al Señor en su humildad y en su manera en que Él se comportó para hoy darnos a nosotros la salvación. Entonces, mi hermano dice, el pueblo que andaba en tinieblas, vino gran luz sobre ellos. Usted y yo andábamos en tinieblas. Por eso que me encanta esa alabanza que dice, andaba yo en tinieblas. Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir. ¿Buscando qué?
hechos por mano de hombre. Y nunca pude hallar la solución. ¿Cuántos aquí antes de venir al Señor bebíamos y no podíamos dejar ese vicio? ¿Cuántos fumaban cigarrillos y no podían dejar ese vicio? Pero llegamos al conocimiento de Cristo y esos deseos mundanos se nos quitó. Hermano, eso se fue de una vez de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó de todo. Entonces ahora empezamos a andar en la luz de Cristo. La luz de Cristo es la palabra. Por eso es que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera. Y el que tiene esta luz no se pierde. ¿Quién con una luz se pierde? Y creo que es Isaías que va más profundo y como que más hiriente y dice que por torpes que seamos, no lo digo yo mi hermano, no se sienta mal, que el que anduviere por este camino, dice, por torpe que sea, ¿qué más dice? No se extraviará porque el Señor es su guiador. Señor es nuestro pronto auxilio. Hermanos, si Él es el camino, la verdad y la vida, si nosotros caminamos por el camino, no nos vamos a perder porque el camino es Cristo. Y por eso es que aquí la palabra dice, el pueblo que andaba en tinieblas, nosotros estábamos destituidos de la gracia de Dios. Nosotros como gentiles no teníamos parte en el pueblo de Dios. Pero cuando el Señor vio que su pueblo, al que Él había venido, lo despreció, entonces dijo, tengo otras ovejas que apacentar. Y ahí tomamos parte nosotros. Pero hay que creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que ahora dice el verso 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo, porque tú quebraste tu pesado yugo. Hermano, mire, ¿cuántos de aquí antes reíamos cuando no conocíamos al Señor? Nos reíamos, pero era por fuera nada más. Y yo siempre he comparado esto como el testimonio de una vez que me impactó un payaso, alguien bien famoso, que se ganaba la vida de payaso. Y decía, muchas veces la gente no conoce la vida del payaso, decía, nosotros reímos y hacemos reír por fuera, pero por dentro estamos muriendo. Antes nosotros cuando le servíamos al enemigo reíamos, pero era un momentito. Antes buscábamos la alegría en el vino y nos reíamos un momentito, pero el otro día era peor, ¿sí o no? Pero ahora en el Señor, mis queridos hermanos, hoy aún a pesar de una triste, fatídica noticia, nosotros nos seguimos gozando en el Señor porque tenemos la esperanza que un día vamos a resucitar. Y eso es lo más lindo y más maravilloso que nosotros podemos tener, la esperanza en que Dios un día va a hacer algo por nosotros. Dice que no estarán siempre en tinieblas, dice, va a llegar el día en que Él va a ser el resplandor del mismo Dios. Dice, por eso es que dice Apocalipsis, que no va a haber necesidad ni de la luna ni del sol, porque Él mismo será nuestra luz. Bendito es el Señor. Porque dice, hay una lectura que dice, rayos brillantes. ¿Salían de dónde? Imagínese usted. Imagínese usted. Pero ahora mire el verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Admirable, ¿por qué admirable, mi hermano? ¿Acaso usted no se admira de las cosas que Dios hace? Hermano, yo me gozaba ayer, fuimos a hacer una visita al hospital. Y esta persona que fuimos a visitar, nomás nos vio entrar y se tira a llorar. No sé qué pensamientos pasen en una cama de hospital,
Pero cuando usted ve a alguien a quien usted quizá aprecia, a quien usted confía, entonces cuando lo ve se llena de gozo. Hermano, y cuando nosotros vemos la maravilla que Dios hace, tenemos que admirarnos, llenarnos de gozo. Por eso es consejero, dice mi hermano, el consejo que usted y yo necesitamos está aquí. Todo lo que usted y yo necesitamos, Padre eterno. Mi papá me dio a luz junto con mi mamá, pero él ya se fue, ya se fueron ellos. Pero mi Padre eterno no me ha abandonado. Que en el momento de la angustia le he clamado y Él me ha respondido. Hermano, tantas promesas que Dios nos dejó. Ahora dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Su imperio es por siempre, su reinado es por los siglos de los siglos. Y nos invita a nosotros a reinar juntamente con Él. Dice que primero va a ser por 1000 años y luego por toda una eternidad, mi hermano. Entonces eso es maravilloso. Es como para ponerle asunto a la vida que estamos viviendo y la manera en que nosotros nos estamos conduciendo. Porque yo pregunto, mi hermano, hay cosas en la vida que nosotros hemos dejado, que no son muchas. Pero imagínese usted, Cristo dejó su trono, dejó su gloria, dejó su posición. Hay gente que en los trabajos quizás lo bajan de posición y mejor se cambia a otro trabajo, quizá aunque sea ganar menos, porque no quiere que los que un día lo vieron arriba, hoy lo vean abajo. Pero el Hijo del Hombre no le importó eso. Siendo rey, se empobreció. Aún teniendo el poder para cuando lo estaban latigueando, cuando lo herían, cuando le escupían, no hizo uso de su poder. Y todas esas cosas duelen, mi hermano. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que yo he dejado para honrar al que dio todo por mí? Y hay cosas que todavía no quiero dejar, porque no es que no las pueda dejar, es que no las quiero dejar. Porque si Él dejó lo más preciado, mi hermano, ¿cómo no dejar las cosas que nosotros seguimos haciendo? Que nos contaminan y nos apartan del reino de Dios. Porque las cosas son como son, mi hermano, y si usted se molesta conmigo, no se preocupe, porque yo le oré al Señor mucho por esto. Ahora ahí mismo en Isaías, en el capítulo 43, en el capítulo 43 del libro de Isaías, ahora del verso 1 al verso 7, dice, Dios es el Salvador. Ahora dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te compré, le está diciendo el Señor a su pueblo, yo te compré y te puse un nombre, y te dije, mío eres tú. Hermano, nosotros somos como este pueblo. Él nos compró y nos redimió y nos puso un nombre nuevo. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y entonces por eso es que tenemos que tomar en cuenta la vida que estamos viviendo. Por eso es que dice, cuando pases por las aguas, no te preocupes. Imagínate tú cuando tú empieces a pasar por las aguas y tú te sientas turbado, no te preocupes. ¿Por qué no te preocupes? Porque ¿qué sigue diciendo ahí? Yo estaré contigo. No, ¿o no dice así? Yo estaré contigo, dice. Y si por los ríos y anegares ahogarse, no te ahogarán. Dice, cuando pase por los ríos no te ahogarán, si usted quiere quitar la palabra anegar. Y dice, cuando pase por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Y por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Hermano, y hay ejemplos claros.
Cuando aquellos muchachos fueron lanzados ¿a dónde? Al horno de fuego, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué le puedo explicar yo de eso? ¿Acaso no es cumplimiento de la palabra? Y el hombre que había firmado la orden de que lo metieran al horno de fuego, ahora está atribulado, no se le va el sueño y hasta el hambre se le fue y luego madruga a ver si el Dios de estos muchachos funcionaba. Y ahora se queda perplejo porque dice, ¿acaso no echaron 3 ustedes? Sí, pero yo veo 4. Y el aspecto del cuarto es diferente. El aspecto del cuarto es como el hijo de los dioses. Y es por eso que nosotros hemos creído y confiado. Le fallamos a Dios, es verdad, mi hermano. Todos, estando en este cuerpo, militando aquí en este cuerpo, todos los días le vamos a fallar a Dios. Pero aun cuando pasemos por las aguas, yo estaré contigo. ¿Por qué usted cree que yo trato de no fallarle a Dios? Porque cuando las aguas quisieron ahogarme y me ahogaron, y hoy lo creo plenamente. En el 82 un volcán hizo erupción, acabó con más de 1,600 personas, dentro de ellos 28 de mi familia, pero a mí me dejó Dios. Y cuando yo sentí que me había ahogado, me acordé de las palabras de mi tío que me decía, cuando estés en angustia, clama al Señor. Y en mi agonía de ahogarme, solo me acuerdo que en mi mente dije, Dios, ayúdame. Y me fui. No sé qué tiempo pasó cuando yo vengo a decir qué es esto. Estoy recostado sobre una mata de naranja. Las aguas no pudieron contra mí. Porque ya vi una marca en mí que el Señor la había puesto. Y no quiere decir que yo no estaba ahí, me arrastró. Y hermano, por eso es que yo quiero que usted hoy se vaya completamente con las promesas de Dios. Que nosotros creemos que lo que vamos a dejar o lo que no hemos dejado todavía es porque no, que a mí me enseñaron así. Es verdad, sí lo enseñaron, pero Dios hoy mismo lo quiere enseñar a usted, a que hagamos las cosas bien. Hermano, ¿por qué la llama no ardió en aquellos jóvenes? ¿Por qué el agua no? Hermano, no tiene potestad. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió a usted, así como me escogió a mí. Y por eso es que la palabra del Señor es tan poderosa, por eso es que dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Imagínese, cuando usted estima a alguien, cuando usted ama a alguien, hace lo que esté al alcance para ponerlo, para agradarlo, ¿sí o no? Y mire Dios cómo ha sido con nosotros. Por eso es que el verso 6 dice ahora, diré al norte, da acá, y al sur no te detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él nos formó y Él nos hizo, mis hermanos. Y entonces, ¿a quién nos debemos nosotros? Nos debemos a Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no servirle a Él como Él manda? Vámonos a la siguiente cita. Se encuentra en Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 1, ¿lo tiene? En el capítulo 1, el verso 26 al 31. ¿Tiene Lucas capítulo 1?
Mire cómo dice el verso 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Hermanos, nosotros como María también hemos sido muy favorecidos porque Él nos escogió a nosotros. Ella para un privilegio y nosotros para otro, de predicar la palabra del Señor. Pero le dice, y entra el ángel en donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, que traducido quiere decir Salvador. Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús es Salvador. Pero mi hermano, ¿cómo se presenta usted? Una novia que se ha mantenido pura con su novio hoy en día, que ahora es muy difícil que eso pase. Pero una novia que se conserva pura con su novio, ¿cómo viene y le dice al novio, oye, ya tenemos cita, ya tenemos fecha para casarnos y yo estoy embarazada? ¿Cómo enfrenta esta muchacha esta situación? ¿Cómo? Oye, me tomé un vaso de agua y me embaracé. ¿Cómo así? Es que no hay explicación, mi hermano. Es como le explicaba yo ayer a alguien, le decía yo que Nicodemo no pudo entender lo que Jesús le dijo. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu se entienden ¿en qué? En el Espíritu. Y Nicodemo era un maestro en la ley, pero él conocía la palabra porque se había capacitado, había estudiado para prepararse. Pero cuando el Señor le habla espiritualmente no entiende. Y es ahí donde nosotros las cosas espirituales tampoco las entendíamos antes. Y ahora, ¿cómo yo le explico a mi futuro esposo que yo estoy embarazada? Pero como Dios se las sabe todas y escoge a quien Él sabe que le va a responder. Y ahora José viene y cuando ella le comenta estas cosas, dice, para no infamarla, quiso irse a escondidas. Este era un tipazo, mi hermano. De esos hombres son los que quisiera yo que buscaran mis hermanitas. Un tipazo, en todo el sentido de la palabra, un hombre. En vez de difamarla, él no quiso infamarla, no quiso que hablaran mal de ella. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Yéndose lejos, echándose la culpa él mismo. Porque si la gente no iba a pensar que el Espíritu Santo había hecho sombra sobre María y había quedado embarazada. No, estos tuvieron que ver. Se conocieron. Es que eso nadie me lo quita a mí. Usted no ha oído esa palabra. Que ella tuvo que haber estado con él. Pero luego el Señor prepara a otro ángel y le dice, vete y dale un mensajito también a este muchacho que no se vaya, que se haga cargo de la barriga esa. Hermano, qué cosas más maravillosas hace Dios, ¿verdad? Cuando usted y yo no valíamos nada, Él dio su vida por nosotros. Cuando nadie daba nada por usted, Él le entregó todo, mi hermano. Y por eso es que aquí esta historia dice, ahora concebirás en tu vientre y harás un hijo, llamarás su nombre Jesús. Y ahora José acepta que está embarazada, pero le vas a poner como yo me llamo, porque así quieren los papás hoy en día. Ah, no, yo me llamo
Tiburcio, que le pongan Tiburcio al pobre niño también para dañarlo. Gracias a Dios, mi papá no castigó a ninguno de sus hijos con su nombre. Ah, no, ese es el primero, y que como se parece a mí, póngale como yo me llamo. Que si hubiera tomado esa postura, José, mi hermano. No, yo me llamo José, se va a llamar José. Pero ahora viene el Señor y le da orden y dice hasta Jesús, así se va a llamar. No era común ese nombre. Porque Jesús significa Salvador. Y yo considero que los que hoy día se llaman Jesús es un nombre muy pesado, que tiene demasiada responsabilidad en nosotros. Hermano, por eso es que tenemos que controlar cómo le escribimos nuestro nombre. Yo la vez pasada le estaba dando un consejo ahí, apareció un nombre que ni pronunciarlo podía para los que van a tener niños ahorita. Pero vámonos a la otra cita, bendito Dios. Se lo estoy queriendo hacer algo jocoso porque lo miro que me están viendo ahí mero raro, bendito es el Señor. Pero ahora en el jueves se va a ablandar más la cosa aquí. Mire cómo dice en el capítulo 2, ahí mismo en Lucas, bendito es el Señor, capítulo 2 del libro de Lucas. Ahora el versículo 8 al 18 dice, buscado por los pastores, bendito es el Señor. Capítulo 2, ¿lo tiene? El verso 8 dice, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Hermano, y este versículo es el que trae no una discordia, sino que trae como parte de la luz que nosotros queremos que usted y yo aprendamos, en el sentido de que si en Israel también hoy es tiempo de frío, es tiempo de nieve, son tiempos tan fríos que los pastores recogían sus rebaños y lo ponían a pastar en unos lugares que ellos preparaban donde se refugiaran un poco del frío. Pero entonces, mi hermano, cuando aquí dicen que hablaba de que vigilaban y cuidando sus rebaños, posiblemente viene siendo entre aproximadamente los que estudian y ven cómo el tiempo va siguiendo su curso, dicen que posiblemente era en abril. Posiblemente, no hay una fecha, pero le digo tentativamente, ellos aducen que fue tiempo de abril. Ahora dice, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oiga bien, mi hermano, y no era cualquiera el que llevaba esta, porque esta era una noticia, no era un chisme. Y nosotros le ponemos más asunto a un chisme que a las noticias que Dios nos da. Porque aunque usted y yo no lo querramos ver, lo que está aconteciendo en Israel ahorita, eso es una gran noticia que ya Dios nos está dando a nosotros. Que el tiempo que nos vayamos está en un chasquido de dedos. Que usted y yo no nos querramos arreglar, ya no es problema de Dios. Pero la palabra dice, cuando nosotros veamos que las hojas brotan en la higuera, tenemos que tener en cuenta que el verano, ¿qué pasa? Se acerca. Y cuando vean todas estas cosas, le dijo también el Señor a sus discípulos, cuando le preguntaron que qué señales habrían, le dijo, no, señales, ustedes piden señales, pero no se les va a dar nada. Pero les dio una orejita, como dice el pastor, y les dijo, cuando veáis acontecer todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Erguir nuestro rostro, porque la redención se acerca. Y nosotros hoy estamos viendo, mi hermano, que todo está cumplido. Hermano, este es como el tiempito de añadidura que el Señor le dio a Noé en el arca.
¿Se acuerda que Noé entró en el arca? Porque el diluvio ya venía. Y ya Noé con todos adentro. Y no llovió. Amaneció, anocheció otro día y no llovió. ¿Qué piensa usted cuando Dios no le responde? Ya se olvidó de mí, ¿verdad? Pero dice que todavía después de cerrada la puerta, no llovió hasta el séptimo día. Es que Dios es perfecto. Y el 7 es símbolo de perfección. Para mí en lo personal, lo de la palabra ya está escrito. Estamos viviendo en esa añadidura que el Señor le dio a Noé. Porque se compara a el arca, se compara con Jesús, no sé si usted lo sabía. El arca fue lo que Dios usó para que aquellos hombres se salvaran y conservar las especies de animales. A Jesús fue quien Dios usó también para que nosotros nos salváramos. Por lo consiguiente, mi hermano, yo no le estoy hablando mentira y no quiero que conmigo usted se enoje, pero si se enoja, bueno, sus razones usted debe tener. Pero no ha sido esa mi intención. Desde que conocí al Señor, le prometí al Señor y le digo, voy a tratar de no abrir de más la boca para no ofender a nadie. Mas sin embargo, abriéndola como Dios manda, se ofende, mi hermano. Pero ya no puedo evitarlo, bendito sea el Señor, porque como lo que ya Dios me llamó, yo tengo que decirle las cosas como son. Porque la palabra dice que nos hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Pero también dice que nosotros tenemos que apacentar la grey porque vamos a dar cuenta por cada uno de ellos. Amén. Entonces por eso es que ahora dice la palabra del Señor, aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. No estoy ahí. El 12, ¿verdad? Esto os servirá de señal, hallaréis al niño, oiga bien lo que los ángeles dijeron, al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros y dijeron ellos, pues pasemos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que le oyeron se maravillaron de que los pastores decían. Por si a ellos les quedaba duda, que ya el Señor les había dicho, a los dos les había comentado ya el Señor, les había dicho, óiganse, ustedes han sido privilegiados, ustedes han sido escogidos, ustedes son los que van a criar a mi hijo, ustedes van a hacerlo crecer. Yo decidí, me imagino yo, hermano, cuando usted platica así literalmente con su compañero, usted cuando a veces platica con sus hijos, mira mi hijo. Hay padres que aún le dicen a uno, mi hijo, yo dejé hasta de comer para que a ti no te faltara nada. ¿O es verdad? Hay padres y madres que dejan de comer, de ponerse, para que su hijo sea un profesional. Porque tiene la esperanza que cuando crezca, quizá ella ya no pueda ni siquiera levantarse, le lleve un vasito de agua o trabaje por quien trabajó toda su vida por él o por ella. Pero muchas veces como hijos somos tan mal agradecidos. Ya está viejo. Hermano, hay cosas en la vida que hay que ponerle asunto, bendito Dios. Vámonos a la otra cita que se encuentra
en el capítulo 1 del libro de San Juan, bendito es el Señor. Y mire lo que decía Isaías 565 años antes que muriera, que naciera Cristo, perdón. Ahora mire cómo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él. Hermano, ¿y por qué no creer en Jesús? Dice que todas las cosas, está hablando de Jesús ahí. En el principio era Él, ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? Por el verbo, que fue la palabra, que era Cristo. Entonces, mi hermano, ahora mire cómo dice, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, esa palabra que declaró Isaías 565 años antes de que Cristo naciera, hoy se cumple, hoy se hace realidad. Y le dice, ahí está el verbo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Imagínense usted, hace unos 2 años me tocó que ir a Guatemala. Y yo emocionado le quise contar a los que tengo todavía de familia y les digo yo, bueno, yo voy para Guatemala. Pero allá que no me hayan querido abrir la puerta. ¿Cómo me hubiera sentido yo? Y sí pasó, mi hermano. Los que me abrieron la puerta, Dios los bendijo. Porque no solo les llevé las buenas nuevas de salvación, sino que les llevaba unas sus cositas también. Pero la familia que no me abrió las puertas, me incomodé un poquito, pero me pasó. Y la bendición que Dios me había permitido llevar para ellos, se la di a otra gente que ni la conocía, ni me esperaba. Y con esto quiero llegarlo a la palabra. Jesús escogió a Israel para venir a nacer en él. Y por eso es que dice, a lo suyo vino, a su pueblo, pero ellos no lo quisieron. Yo llegué a mi familia, ellos no me aceptaron. Y los que me aceptaron fueron bendecidos. Pero la otra gente que ni me esperaba ni me conocía, recibieron bendición. Lo mismo nos pasó a nosotros siendo gentiles, mis queridos hermanos. Nosotros no teníamos parte en esto, pero cuando su pueblo no quiso a Jesús, ahora el Señor dice, bueno, me voy a las otras ovejas. Usted y yo no esperábamos a Jesús, no formábamos parte del ejército de Él. Pero dice el Señor en su palabra también, me hallaron los que no me buscaron. Y me encontraron los que no preguntaban por mí. Y le estoy hablando de la palabra, mi hermano. Le estoy hablando en base a la palabra. Y Jesús, el Salvador, vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya hizo su trabajo. Ahora nos toca a nosotros hacer el nuestro. Él ya hizo el sacrificio. Y ahora no hay sacrificio que valga, mi hermano, porque hay muchos que dicen, no, el sacrificio más grande que yo estoy haciendo es negarme a mí mismo. Hermano, ¿qué se está negando usted? Yo antes por eso es que tomaba las cosas de Dios y decía yo no puedo ser cristiano porque tengo que dejar a mis amigos.
Y sabe que los amigos de afuera son los que más fácil lo traicionan a uno. A Jesús, ¿quiénes fueron los que lo traicionaron? ¿Ah? Los de adentro. Había hecho tantas cosas por ellos. Y en el momento de su crucifixión, ¿quiénes eran los que gritaban crucifícanlo? Hay unos versículos que establece y dice que los ancianos y los sacerdotes eran los que gritaban crucifíquenlo, porque él se había hecho llamar el rey de los judíos. Y él no lo dijo. Ellos mismos decían, es que él dice que él es el rey de los judíos. Aun cuando aquel rey le preguntó, ¿y tú eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho, le dijo. Tú lo has dicho. Él siendo el rey nunca se propuso como un rey. Dice que no hubo cosa a que él se aferrara. Hermano, esto es bien profundo, ¿verdad? Prácticamente. Pero vámonos a la otra cita. La última cita, ¿verdad? Ahora vaya hacia Filipenses en el capítulo 2. Bendito es el Señor. Capítulo 2 de Filipenses. Mire cómo dice ahora la palabra del Señor del verso 5 al verso 11. Imite la humildad. Ay, Señor. Cada lectura nos condena más, ¿verdad? Porque ¿quién es humilde aquí? ¿Quién es humilde? Dice un predicador que me encanta escucharlo y dice, la humildad no es apariencia. La humildad es algo que se vive. Porque yo soy humilde mientras usted no me haga nada a mí. Así somos muchos. ¿Quién de esos es como yo? Mientras usted no me haga nada a mí, no me toque a mis niños, no me toque a mi esposa, no me toque a mi esposo, a mis hermanos, yo soy humilde. ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos confronta la palabra? Pero aquí la palabra dice que seamos humildes como Cristo. Y ahora mire el verso 5 cómo dice. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga bien, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿No se ha encontrado usted con casos que le pasan de que dicen, no? Le digo yo a alguien un día, era mi encargado, y veo que está haciendo las cosas mal, y le digo yo, oye, ¿será que no es más fácil que lo hagamos de esta manera? Aquí yo soy el jefe. Y le digo yo, está bien, disculpa, pero ya te voy a ver comiendo aquí. Y ya va a ser. Al ratito no hallaba qué hacer y llegó el dueño de la compañía y el de la casa salió y no podía hacer el trabajo y me dice, Ludwig, por favor ayúdame, tú eres el jefe, ¿verdad? Se la devolví, pero lo ayudé, mi hermano, para enseñarle, mi hermano, que usted también siente. Usted también tiene sentimientos. Pero si Jesús hubiera dicho, no, yo soy tu hijo, papá. ¿Cómo va a creer que yo voy a morir? Yo siendo santo, hubiera dicho Jesús. Yo siendo santo, voy a morir por esa infinidad de pecadores que son unos malagradecidos que aún confesando mi nombre siguen fallándome, siguen blasfemando, siguen contaminándose. ¿Qué tú crees que yo voy a morir por ellos? No. Y cuando él se vio cargado, cuando la nube del dolor y del pecado que llevaba encima se turbó por un momento y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y por eso es que él mismo exclamó y dijo, pero que no se haga mi voluntad. La voluntad de él era que ya no quería, mi hermano.
la voluntad de Jesús, con todo ese sacrificio que llevaba, él mismo le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, porque la voluntad de Jesús en el tiempo que él estuvo en carne, era su voluntad, era que no quería sufrir más. Esa es la descripción de esa palabra. Y él le dijo: pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Pasa de mí esta copa, permite que la beba, porque si yo no la bebo, no va a haber salvación para nadie. Y por eso es que Isaías 53:11 dice: y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, quedará complacido por lo que él hizo. Ahora él desde arriba mira y dice: en las 770 de la Harvard hay gente que aceptó lo que yo hice en la cruz del Calvario por ellos. A veces nosotros decimos: no, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, como también queremos que se haga en la tierra. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Estoy dispuesto a hacer la voluntad. El salmista David dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cómo quisiera que entendiéramos, hermano? Si a mí me duele ver cosas que todavía me tocan ver, y Jesús las va a seguir viendo, y va a seguir diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo queréis ser castigados aún? Como quise, dice el Señor, acurrucarlos, como la gallina acurruca sus polluelos. Vengan y estemos a cuenta, dice Isaías. Y va tan profundo el Señor y dice: el buey conoce a su amo, el asno al pesebre, mas mi pueblo no me quiere conocer, no me quiere entender. Se fueron por las fábulas, se fueron por lo que les enseñaron y me dejaron a mí. Fuente de agua viva, dice Jeremías. Y Jeremías también dice: párense en el camino y vean la senda antigua por donde caminaron vuestros padres. Hermano, hay cosas en la vida que nosotros ya es tiempo que tenemos que haber aprendido, que no todos los años tenemos que seguir nosotros recordando. Pablo en Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, en los primeros versículos dice: yo vine a ustedes y quise hablarles como espirituales, pero ahora veo que entre ustedes hay celos, contiendas, griterías. ¿No están listos para que les hable como espirituales? Pues no es así que dice. Así dice. Hermano, y cuando Pablo habla a los Gálatas en el capítulo 5, creo que es el verso 6 o 7, considero que es cuando dice él: si alguno de tus hermanos cae en error, júzgalo, pero considéralo. Hermano, quizá usted y yo estamos en error, pero cuando la palabra llega, tratamos de considerar para que todos vayamos juntos. ¿O usted no quiere ir para el cielo? ¿Cuántos se quieren quedar? Levante la mano. Pero ¿cómo está la cosa? Yo si pregunto: ¿quieren ir al cielo? No, nadie levanta la mano. Solo los dos con mano Víctor. Nos vamos. Pero mire, mi hermano, no sé, me duele. Esta clase está tan tremenda. Bendito es el Señor. Y sigue diciendo Pablo a los Filipos, les dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Usted no quiere doblar sus rodillas hoy delante del Señor. Va a llegar el momento que aunque usted ya sea por demás, va a tener que doblarlas. Va a tener que doblarlas. ¿Y sabe por qué? Porque dice que su presencia es como jabón de lavadores. Nadie podrá estar en pie el día en que Él se manifieste, dice. ¿O no dice así? ¿Y el día en que Él se manifieste, cuándo va a ser? Ya va a ser, mi hermano. El día que Él se manifieste ya va a ser. ¿Sabe cuándo va a ser? Cuando aquí empiece lo bueno. Porque dice que dirán aquellos valientes que no lo quieren reconocer hoy: hey, Peña, cae sobre mí, arrópame, que no quiero ver su presencia. Y entonces quedarán privar de su vida, no van a poder. ¿Y sabe por qué? Porque la muerte va a estar encarcelada. Hoy ninguno quiere morir, pero en ese tiempo todos van a querer morirse y no va a poder. Qué contraste. Qué contraste, mi hermano. Yo como quisiera que usted entendiera en esta mañana lo que estoy tratando de... Mi hermano, mire, yo siempre, para gloria de Dios, he tratado de orar un poquito, pero para esta lección traté de orar un poquito más, porque no quiero herir los sentimientos de la gente que me era susceptible. ¿Por qué? Porque la verdad se dice como es, mi hermano. La verdad, mire, ¿por qué? Porque yo tengo una alma que salvar también. Ezequiel me dijo a mí, hermano, que nosotros somos los atalayas de la tierra. Somos los que tenemos que dar la voz de alerta y decirle a la gente, ya el Señor viene y como está viviendo no se vale. Porque si no lo hago, dice que el alma de todos ustedes, la muerte de esas almas, va a ser demandada de mí. Por lo consiguiente, mi hermano, mire, yo hoy día estoy como piloto, ¿verdad? Piloto. Lavándome las manos. Yo me lavo las manos hoy en día. Salvo mi responsabilidad porque le dije lo que el Señor puso en mi corazón y estoy tratando de explicarle la palabra como es. Bendito es el Señor. Por eso es que la palabra nos sigue diciendo, por lo cual también el Señor lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese su nombre, mi hermano. Si usted me acompaña hoy al libro de Mateo en el capítulo 1, el verso 18, ahí vamos a entender más lo que estamos hablando, mi hermano, del nacimiento. Seguimos hablando del nacimiento de Cristo, pero solo quiero hacerle claro con esto, mi hermano. Estas son las fechas que nos enseñaron a nosotros que nació Cristo, pero según la palabra, según lo que ya les dije yo que decía en Lucas, nos damos cuenta que era en tiempo ya como de primavera, que la gente andaba en el campo pastando sus ovejas. Por eso es que nosotros aducimos también y nos aferramos algo en parte a esos versículos, de que cuando hablamos de esta fecha que es hoy, el 24 de diciembre, que muchos celebran el nacimiento de Cristo, no podemos nosotros celebrarlo. ¿Por qué? Porque es una mentira. No hay una fecha estipulada cuando Cristo nació. Sí hay una fecha en que nació en nuestros corazones. Por eso le decía yo que Cristo nació el 22 de abril, porque fue el tiempo en que yo le rendí mi corazón al Señor. Y esa fecha yo también, mi hermano, la celebro. Aunque casi me caí en el día que yo nací también, naturalmente, porque yo nací el 29 de abril. Pero el día en que conocí al Señor y nací de nuevo fue el 22. Y por todo eso le doy gracias al Señor. Ahora mire cómo dice el verso 18 de Mateo capítulo 1. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José. Y cuando habla de desposada era que estaban en compromiso, ya habían fechado el tiempo en que se iban a casar. Y por eso es que yo le manifestaba que ¿qué mujer podía llegar a su novio y decirle: mira, yo no he tenido nada que ver con nadie, pero sabes una cosa, estoy embarazada? ¡Ja!
¿Cómo entiende usted eso? ¿Cómo entiende usted eso? Déjeme decirle. Hermano, es que tampoco podía hablarle del Espíritu porque no era común. Por eso le digo que Nicodemo no pudo entender cuando el Señor le dijo que era nacer de nuevo. Es que sin la ayuda del Espíritu, hermano, necesitamos una prueba. Porque José se quedó tranquilo con esta noticia cuando el ángel vio y le dijo: no temas en aceptar a María como está, porque lo que en ella es ni tuyo ni de cualquier otro manganzón de allá afuera, ese es del Espíritu Santo. Y qué tan favorecida salió María, ¿verdad? Imagínese usted, si aquí hay unas mujeres que fueron premiadas de parte del Espíritu también, que médicamente no podían tener hijos, y hoy ahí están sus retoños. ¿Acaso no es ese el Dios que predicamos nosotros, mi hermano? ¿Y por qué vamos a dejar a ese Dios? A mí Dios no me dio hijos con mi esposa, pero me la ha sanado 3 veces de cáncer. ¿Qué más quiero con ese Dios? ¿Y en usted qué ha hecho Dios? Para no poder dejar la costumbre que nos enseñaron y seguirnos contaminando cada año. ¿Ah? ¿Qué hemos dejado de valioso nosotros? Si no, hermanos, lo que antes hacíamos no valía nada. Pero hoy, con un vaso de agua que le demos a uno de los pequeñitos del Señor, eso tiene recompensa aquí y en el cielo. Porque Pedro, afanado con lo que hacía, le dijo: Señor, mira, yo dejé mi mujer, dejé mis hijos, dejé mi casa, dejé mi trabajo. ¿Y quién me va a pagar todo eso? Relax, Pedro. Take it easy. Nadie, le dice el Señor, nadie que haya dejado padre, madre, hijos, hermanos, casa, trabajo, todo, dejará de recibir su recompensa en esta vida, para los que creen que no hay otra vida, y en la venidera. Hay gente que cree que al nomás morirnos aquí todo se acabó. Por eso es que tratemos de vivir aquí, mi hermano, con preocupaciones, con pena, pero agarrado del Señor. Porque aquí esas penas se van a quedar. Y allá arriba va a ser un gozo eterno. Por eso es que me dice mi esposa: allá nos vamos a conocer. ¿Qué te voy a querer conocer yo allá? Yo la amo, mi hermano, la amo. Y no le voy a decir esto, vaya que no está. La amo. Y cualquier cosa que esté a mi alcance por ella, yo la hago. Pero le digo yo: ¿qué te voy a querer estar viendo allá si voy a estar viendo a mi Padrecito eterno? Si los momentos que paso en su presencia me enamoran de Él, ¿qué será verlo por toda una eternidad, mi hermano? ¿Qué será estar en su presencia? Si cuando Él me visita por unos cuantos segundos, yo no quiero apartarme de ahí. Y ahora cuando me toque estar con palmas en las manos, decían aquellos niños. ¿Sabe que con esos niños que más les cuesta hablar español porque el inglés lo tienen bien clavado, me gozo más yo? Porque un coro tan difícil de cantar, cantaron esos 2 niñitos. Y decían: ahí cantaremos con palmas en las manos. Y el otro, ¿cuál cantó que me gustó también? Ángel. No vino. Yo por viejito ya no me acuerdo, pero mi hermano, eso va a ser precioso. No despreciemos como Zaqueo. Y me encantaba cuando decía: estremece mi estructura.
Estremece mi estructura. Así le digo yo al Señor algunas veces. Y estremecer es removerlo. Estremece mi estructura. Hermano, qué precioso. Y por eso es que la palabra sigue diciendo, y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, él está dispuesto a perdonar todo pecado, toda clase de pecado. Él está dispuesto a perdonarlo, pero no está dispuesto a tolerar a aquel que sabe hacer lo bueno. Eso dice Santiago en el capítulo 4, el verso 17. El mal está, dice Santiago, en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Nosotros damos la palabra como Dios nos permite y nos ayuda a darla. Pero si usted y yo no queremos hacer la cosa como la palabra dice, no hay problema. Si hay algo que Dios no hace es exigirnos, mi hermano. Eso es lo único que Dios no puede hacer también, exigirnos. Él dice: si alguno quiere. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué más dice? Niéguese a sí mismo, y el negarnos es dejar de hacer la cosa que seguimos haciendo. Tome su cruz y sígame. Así de fácil, mi hermano. Pero él no dice: no, tú tienes que venir. Hay gente a la que sí el Señor le dijo: hey, sígueme. Pero era gente especial la que él quería tener. Pero después dijo: no, el que quiera. Y muchos hoy predican por ahí y dicen que no nos juntemos con los pecadores. Pero ¿quién eran los que se juntaban con Jesús? Los pecadores. Porque a los que estaban en las sinagogas iba pero a darles palo. ¿Sí? ¿O no es así? Hermano, eso es lo más maravilloso. Ahora dice: y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María. Imagínese usted. Por eso es que le digo, mi hermano, si usted todavía, hermanita, está buscando con quién casarse, mire, pídale a Dios que le ponga un hombre, quizá no como José, pero parecido a José. Bendito es el Señor. ¿Por qué? Porque este hombre nunca va, porque hermano, si usted habla de su hogar legalmente, mi hermano, está mal. Si usted habla de su hogar legalmente, déjeme decirle, está mal. Porque hay hombres, bueno, me voy a incluir, habemos hombres que no cocina, mi vieja no cocina. Y si cocina, cocina malo. Pero usted, aquí habemos hombres que hasta el agua se nos quema. Pero también hay hombres que pueden cocinar. Hermano, yo tengo admiración por la gente de, bueno, lo que más conozco, puertorriqueño y dominicano. La mayoría de hombres cocinan bueno, cocinan bueno. Pero me imagino que en sus hogares, cuando niños, los papás le enseñaron. A nosotros los hombres guatemaltecos nos decían: las mujeres son de la cocina. Por eso es que nunca aprendimos, mi hermano. Y yo no sé ni por qué me metí ahí verdaderamente. Quizá ya tengo hambre, ¿verdad? Mire cómo sigue diciendo. Ahora mire el verso 6, dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que te apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos,
no son reyes, mi hermano, porque un rey nunca abandonaba su puesto, lo abandonaba solo para cuando iba a la guerra, porque él tenía que ir al frente de guerra. Mucha gente todavía, hay iglesias donde enseñan que eran los 3 reyes magos. No, eran magos, estudiaban las constelaciones, tenían que ver con eso de los astros, hermano. Pero mire, un rey nunca abandonaba su puesto, entonces no lo ponga como rey. Eran gente, sí, que destacaba porque se ponían a estudiar las constelaciones, y entonces ellos decían, pero mire lo lindo, y me gustaba parte de lo que dice ahí en la lección, que dice que como la nube que guió al pueblo en el desierto, así esa estrella los guió a ellos y se detuvo donde estaba Jesús. Hermano, y a nosotros el Señor nos dijo que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Hermano, mire, por eso es que mire cómo dice el verso 11, esto me encanta, dice, y al entrar en la casa vieron al niño ¿con quién? ¿Con quién? Y postrándose, la adoraron. No me oyó. ¿Cómo dice? Lo adoraron. Pero ¿cómo? Si ella es la mamá, ¿por qué no hay que adorarlo a ella? ¿Se dio cuenta? Dice, lo adoraron. ¿Y cómo yo voy a adorar a ese chiquillo? Es que la orden era esa. La orden era esa, mi hermano. Y con eso quiero terminar y espero en Dios que esta palabra, mi hermano, nos haga un gran efecto en nuestras vidas y podamos entender nosotros que Cristo nació el día que lo recibimos en nuestros corazones. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero en Dios que esta palabra sea de mucha bendición, aún a los que nos ven a través del internet. El Señor les bendiga. Poderoso es nuestro Dios. Y el tiempo con mi hermano pastor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús.